gustaría que orásemos. Señor y Padre, es un privilegio estar en tu presencia, Señor, por medio de la fe, por la certeza que tenemos de que tú estás en medio de nosotros, y queremos seguir honrándote, Señor. Y queremos hacerlo derramando nuestro corazón delante de ti, Señor, disponiendo nuestro corazón ante tu palabra, pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo muevas, te reveles, nos hagas entender y sobre todo que sobreabunde tu gracia en medio de nuestras vidas para no solamente oír, sino hacer, Señor. Gracias por tu presencia, por congregarnos, Señor. Espíritu Santo, toma control de tu palabra y llévala a lo profundo de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Es lo mismo rezar que orar? ¿Sabéis la diferencia? Sí. Bueno, podríais dar muchas opiniones. La palabra rezar, la raíz de la palabra viene de recitar, o sea, es una manera de relacionarte con Dios a través de rezos, de recitar cosas escritas, aprendidas o dichas. La palabra orar, la raíz viene de oratoria, y lo que significa es un diálogo. La diferencia entre rezar es ponerte delante de Dios y establecer una tradición de rezos, y la palabra orar es un diálogo personal con Dios, entendiendo que un diálogo conlleva hablar entre dos personas. Hay una presentación de una oración y hay una espera de recibir la oración de la otra parte. Por lo tanto, la oración es bidireccional. Yo hablo y la persona con la que hablo me responde. Bien. Al principio del ministerio de Jesús, durante la exposición del Sermón del Monte, él está rodeado de gente, y lo que él empieza es, en su corazón, su intención era a la multitud darles otra perspectiva de lo que era la oración en aquel entonces. Y él empieza diciendo, dice: no seáis como los hipócritas, y luego posteriormente dice que no se hagan vanas repeticiones, ¿no? Que no se cite cosas dichas como si pudiera ser efectivo. La palabra recitar ahí, o sea, vanas repeticiones, no habla única y exclusivamente de lo que es una frase repetida, sino lo que está haciendo es que esa declaración del corazón esté movida por un interés, por un deseo, por un anhelo, no por una repetición, no por algo que tú dices pues porque te gustaría o porque queda bonito, sino porque lo que digas no sea una repetición de tu subconsciente o porque queda bien o para ser visto, sino que eso que declaras sea algo que sale del corazón con una intención y con un peso de querer hacer. ¿Por qué hace eso? Porque la tradición judía tradicionalmente recitan diariamente 3 grupos de oraciones. El Shaharit, que en hebreo significa amanecer, es la oración que se hace al amanecer. La Miyá, que es la oración que tiene lugar por la tarde. Y el Arbi o Ma'arib, que es la oración del anochecer. La tradición de oración del pueblo judío es eso, tradición, es tradicional, son repeticiones. Cuando vas al muro de Jerusalén, te llama la atención, cuando estás delante del muro ves a las personas que están moviéndose, están de cara al muro, no paran de moverse.
agitando todo su cuerpo, y con un libro ellos van recitando. ¿Por qué mueven todo el cuerpo? Porque la Biblia dice que alabarás a Dios con todo tu cuerpo. Y entonces te llama mucho la atención. Ellos están constantemente moviéndose, porque lo que es una manifestación de que todo su cuerpo, todo su ser, es una manifestación de alabanza y de adoración. ¿Qué oración les enseña Jesús a sus discípulos y a la gente que estaba? ¿Sabéis? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una breve oración y está compuesta por una declaración y 6 peticiones. 3 peticiones van dirigidas a Dios y 3 decisiones van dirigidas a las necesidades naturales, básicas, humanas. Y el Padre Nuestro puede ser, sin duda, una de las oraciones más usadas, utilizadas en el mundo. Pero en relación al contexto que os he expuesto, la intención que Jesús tenía a la hora de enseñarles cuando los discípulos, las personas que estaban allí, les dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y la intención que Él les hace, después de haberles dicho que tenían que descartar la tradición judía en cuanto a ser vistos, en cuanto a la repetición, Él empieza a enseñar un modelo que lo que hay en ese modelo, la intención de la enseñanza de Jesús en ese momento y en esa oración, es que nuestra conversación con Él sea una declaración de intenciones y que deseamos que sea una realidad en nuestra vida, no vanas palabras. Y Jesús les empieza diciendo esto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la primera parte. ¿Qué es lo que quiero compartir con vosotros? Quiero compartir esta declaración y estas 3 peticiones. Y empieza con algo que es fundamental. Padre nuestro. Es una expresión que afirma tu identidad como creyente. Podemos tener un concepto de Dios como un Dios al que amamos, un Dios poderoso, un Dios cercano, pero Dios quiere enseñarnos que nuestra identidad es una identidad de hijo y que la identidad de Dios ante nosotros, aparte de Señor y de Salvador, es de Padre. En el mundo en que vivimos hoy, las relaciones en el seno de las familias, se pueden ver situaciones realmente problemáticas en medio de la convivencia entre padres e hijos. Existe distanciamiento, miedo, autoritarismo, recelo, falta de respeto. Y todo esto señala una crisis de identidad y de resquebrajamiento de las relaciones familiares, de lo que es la familia. Y lo primero que Dios busca en esta enseñanza, que nosotros declaremos no como una repetición, sino desde una convicción de que Él es mi Padre, Dios busca que tengamos una relación espiritualmente sana con nuestro Padre, que sea cercana, que sea sin miedo, pero respetuosa, con temor de Dios, que sea sincera y que esté basada en plena confianza, sin dudas, creyendo que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Amén. Dios no es ese padre que promete a sus hijos para que hagan una cosa y luego no lo cumple. ¿No te ha pasado nunca
a veces por hacer callar a nuestros hijos, decir, no, si haces esto, y al final lo hace, nos olvidamos y no cumplimos sus promesas, y luego los hijos se lo guardan y empiezan a almacenar algo. Mi padre no es de fiar, me dice cosas que no hace. Bueno, pues Dios no es así. Dios no es así. Y vamos a ver esta declaración de Padre Nuestro, la enseñanza de Jesús, lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos en esta mañana a los que estamos aquí, es que nos relacionamos con Dios como Padre Nuestro. Y Padre es una palabra que indica intimidad, ¿no? ¿Concibís una relación de padre con hijos que no haya esa intimidad, que no tengan momentos de intimar? Hoy está carente. Es lo que se llaman padres ausentes. Son padres, están, pero no tienen tiempo para estar con los hijos. Tenemos una bendición tremenda que dice que el que se acerque a Dios, que crea que le hay. Y que Dios está dispuesto, Dios está cercano. Dios es un Dios que Él no te dirá, espérate un momento, ven mañana. Es que tengo mucho trabajo. Es que estoy cansado. Eso en Dios no existe. Por lo tanto, en la palabra Padre indica intimidad. Pero intimidad, ¿por qué? Porque la intimidad es necesaria para poder conocerle, saber quién es y qué puedes esperar de él. Me acuerdo la predicación del domingo pasado, pues nuestro hermano Ambly hablaba de la importancia de conocer a Dios. Y yo quisiera que pudiéramos conocer a Dios como Padre. Que puedas conocerle, que puedas saber quién es. Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sería una buena pregunta hoy para ti, para mí. ¿Quién dices tú que es Dios? ¿Quién es para ti Dios? ¿El que te saca de problema? ¿El que te provee las cosas cuando las necesitas? Dios es algo más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos, anhelemos, deseemos. Que esa declaración no sea algo bonito, repetido, Padre Nuestro, sino que sea ese peso potente de decir, estoy delante de ti como Padre. Un Padre que me ama, un Padre que me provee, un Padre que me cuida, un Padre que me disciplina, un Padre que me corrige, un Padre que me promete, un Padre que tiene pensamientos de bien y no de mal, un Padre que me defiende de mis enemigos y un Padre que ha prometido salvarme. Un Padre que ha sido capaz de borrar todos mis pecados y echarlos al fondo del mar. Un Padre que cuando me levanto sigue estando ahí, por muy mal que lo haya hecho el día anterior, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Un Padre no vengativo, un Padre amoroso. ¿Conoces a Dios así? ¿Has experimentado todas estas cosas con tu Padre Celestial? Es una palabra que sugiere plena confianza con la que el creyente puede acercarse a Dios. Hijos, ¿confiáis totalmente con vuestro Padre? ¿Con vuestro Padre? No me contestéis, pero contéstate tú. Porque una relación mal llevada con tu Padre terrenal puede condicionar el que puedas conocer a Dios como Padre celestial. Pero acuérdate de algo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Aunque tu padre y tu madre te fallaren, yo nunca te fallaré.
Pero para esto que estoy compartiendo con vosotros, esa confianza plena, esa seguridad, solamente la vas a poder adquirir teniendo intimidad con tu Padre. Jesús decía, no se trata de los fariseos, como hablan los fariseos, no se trata de que se conozcan. Tú, coge, vete a tu habitación, entra ahí en lo secreto y habla con tu Padre. Esa es lo anterior a esto. Para conocer a nuestro Padre, para saber lo que significa Padre, es importante y necesario tener ese tiempo de intimidad en nuestro cuarto donde no haya nada ni nadie, sino Él y yo. Él como Padre y yo como Hijo. Como Hijo de Dios, le digo Padre. ¿Y por qué le digo nuestro? Porque declaro que soy miembro de una comunidad de hermanos. Somos la familia de Dios. No es mi Padre, que sí, pero es nuestro Padre. Y tener a Dios por Padre implica adquirir obligaciones. Obligaciones familiares, sobre todo, ¿no? Y obligaciones familiares con el Padre y obligaciones familiares con mis otros hermanos. No solo privilegios. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y me llama la atención que Jesús, justo antes de decir a los discípulos, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, antes les dice, todos vosotros sois hermanos. Y como tal tenemos un compromiso. ¿Tú crees en una familia de 4, 5, 6 hijos? ¿Cuál sería la sensación del padre si los hijos estuviesen enfadados, criticándose, insultándose, traicionándose, hablando mal los unos de otros? ¿Eso sería una familia unida? Por lo tanto cuando decimos Padre nuestro, tenemos un compromiso adquirido delante de Dios que yo tengo que buscar mi relación sana con mi Padre y con mis hermanos. Es algo que luego el apóstol Juan dejó una carta hermosa, pero de mucha confrontación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es fuerte, suena así, pero es palabra de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, no es hijo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pueden ser vanas palabrerías que entremos y que nos llamemos hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo te va el mundo, hermano? ¿Cómo te va tal? Qué bueno que vivamos como hermanos. Pero donde está la bendición es donde están los hermanos, juntos y en armonía. Porque podemos estar juntos sin armonía. Y dice que ahí donde hay armonía, ahí dice Dios que derrama bendición y vida eterna. Por lo tanto, cuando tenemos que tener la conciencia clara de qué estamos diciendo cuando declaramos Padre nuestro. Hay un compromiso. Me estoy comprometiendo con el Padre de tenerle a Él como Padre y comportarme con mis hermanos como el Padre quiere que me comporte. Ese es el compromiso, que luego cada uno decidirá si lo hace o no lo hace. Pero estoy compartiendo con vosotros el significado, cuál era la intención de Jesús a la hora
de responder la oración de las personas que estaban con él. Enséñanos a orar. Enséñanos a declarar. Enséñanos a dialogar contigo desde la sinceridad del corazón, presentando delante de ti anhelos profundos de cómo quiero ser y cómo quiero formar parte de esta familia celestial. Como hijos de Dios, tenemos un compromiso con el Señor y debemos de asumirlo. Y tenemos un compromiso de afecto fraternal que nos tienen que unir con el resto de sus hijos, que son nuestros hermanos en el Señor. Y eso es un compromiso. Es Dios quien nos ha engendrado como sus hijos. Y nosotros le reconocemos como nuestro Padre. El progenitor divino de mi vida es Él. Y hay una pregunta que claro, estamos hablando de Padre nuestro. Y la pregunta sería, ¿es Dios Padre de todos? Vivir en una casa, en una familia donde hay un padre y una madre no te hace hijo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repito. Vivir en una casa, en una familia, donde hay un padre y una madre, no te hace hijo. Solamente recibes esa identidad si eres engendrado de forma natural por ese padre y esa madre, o a través de un pacto de adopción. Un pacto de adopción. Esas dos personas deciden adoptarte y por lo tanto pasas a ser hijo con todos los derechos del otro hijo, que es lo que somos nosotros. No erais hijos, ahora sois hijos. No erais pueblo, ahora sois pueblo. ¿Por qué? Porque hay un pacto de adopción. Aleluya. Somos hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es únicamente el que sella el pacto de adopción. Nadie más. Pablo en la iglesia de Gálatas lo expresa así: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hemos recibido la adopción de hijos sin ser hijos, sin merecerlo, más perdidos que el barco del arroz algunos, y sin brújula como yo. Sin embargo, por medio de un sacrificio, por medio de un amor eterno, cuando no éramos hijos, nos adopta como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Esta palabra es preciosa. ¿Sabe lo que significa? Papaíto. Cuando digamos Padre Nuestro, necesitamos decir tener ese concepto de intimidad. No es un padre lejano, no es un padre que está esperando que falles para darte cachete. No, es tu papaíto. Esto es lo que significa Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No éramos hijos, somos hechos hijos y ahora tenemos acceso a la herencia. Somos herederos. ¿Hay algo más grande? ¿Podrá haber algo más grande? De poder heredar todos los tesoros que tiene el Padre para alguien que no era merecedor. Es muy común pensar en los tiempos de hoy, pensar en Dios como un padre en un sentido de
providencial, de providencia universal, ¿no? Como creador de todos, es Dios creador de todos. Pero en el sentido espiritual, presentado en la Biblia, Dios es Padre tan solo de aquellos que espiritualmente han sido engendrados por medio del Espíritu Santo. ¿Quién engendra al Hijo en el vientre de María? El Espíritu Santo. Pues ese obrar del Espíritu en nuestras vidas también tiene que ser necesario para que pasemos a poder tener el sello de ser llamados hijos de Dios. Juan dice: la luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Pero el mundo no la conoció, vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Quien no ha nacido de Dios por medio del Espíritu, no es hijo. Por lo tanto, no puede llamar a Dios Padre. Puede llamarle. Otra cosa es que lo sea. Porque puede llamarle. Pero según leemos, quien no ha nacido de Dios, quien no ha sido sellado en el Espíritu, quien no ha nacido de nuevo, Dios seguirá siendo su creador, pero no su Padre. Y por lo tanto, tampoco hijo. Y la segunda declaración que hace es que estás en los cielos. La frase que estás en los cielos indica que este Padre habita en otro lugar muy diferente. Vamos, tenemos un Padre que nos va a costar entender en muchas ocasiones. Pero bueno, no vivimos por vista, vivimos por fe. Y cuando hablamos de intimidad, y cuando hablaba de poderle conocer, es importante entender de que Él está en los cielos. Y que hay una distancia, Él es un Dios cercano, pero al mismo tiempo está lejano. Sobre todo a la manera de entenderle. Habita en otra esfera diferente. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. No sé, no puedo imaginar dónde está. Pero que está muy lejos. Pero cuando yo intimo con Dios, cuando yo tengo una relación personal con Dios, cuando yo dedico tiempo para saber quién es mi Padre, qué puedo esperar de Él, en ese tiempo, en ese lugar en donde yo puedo estar con Él, ahí voy a recibir esa capacidad para que cuando me diga cosas que no entiendo, pueda ponerme a obedecer aquello que se me escapa. Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnipotente, único y glorioso. Ese es Dios, un Dios eterno, que no tiene principio y fin. Es un Dios que es omnisciente, todo lo sabe. No hay ciencia que se le escape. Es omnipresente, está aquí. ¿Y quién se esconderá? ¿Quién se esconderá? ¿Crees que puedes esconderte de Dios? A veces los padres sufrimos porque cuando salen por la puerta de casa no sabemos, nos gustaría correr hasta un detective para ver qué hacen. Si beben, si fuman porros, si no fuman, si se van afuera. Pero nosotros no. Nosotros no. Dios es omnipresente. Es omnipotente, todo lo puede. Es único y glorioso. Por lo tanto, como Él es omnisciente, es omnipresente, Él ya sabe qué es lo que vas a cosechar si sigues sembrando lo que siembras. Y por eso, en muchas ocasiones, actúa de esta manera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Por lo tanto, está tan cerca de nosotros que nos entiende a la perfección. Y ve aún nuestros pensamientos más íntimos. A Él, en otra manera de orar, dice, bueno, ora, pero yo ya sé lo que me vas a pedir. O sea, antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que yo necesito. Más que yo. Porque a lo mejor lo que necesito, pienso que es bueno y es malo. Pero Él nos entiende, Él ve nuestros pensamientos más íntimos, pero a la vez está muy lejos de nuestra comprensión. Y esa misma percepción tienen nuestros hijos, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, ellos no lo entienden. No nos entienden como padres. Es verdad. Y por mucho que le digas que lo que queremos es satisfacer todo lo que nos piden, hay cosas que nos piden que no les podemos dar. Pero no les podemos dar por algo fundamental, por amor. Por amor a ellos. ¿Y qué hacen? ¿Se van a la cama felices, contentos, bailando? No, se enfadan. Se enfadan, patalean. Sois unos carcas, es que no me entendéis, siempre estáis. Y a Dios ya podemos patalear, ya. A lo mejor si patalean, a lo mejor nosotros claudicamos. Pero con Dios no patalees. Como decía, mi mujer dice que su madre un día, ella dice que se puso a llorar porque quería algo y su madre no se lo quería dar. Y dice que su madre pasó por ahí y dice, no, tú lloras hasta que hagas charco. Y entonces ella recapacitó y dice, estoy aquí haciendo la tonta, ya me voy, ya. ¿Entendemos? O sea, que con Dios es así, llora lo que quieras hasta que hagas charco. Pero lo que es eso. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él te ama y no te va a dar nada que no sea bueno para ti. Y nosotros estamos lejos muchas veces de la comprensión de nuestros hijos. Y una vez compartido con vosotros la invocación, la declaración de reconocer la paternidad de Dios en nuestras vidas, quiero pasar a compartir las tres peticiones. Tres peticiones importantes, tres peticiones que no tienen que ser hechas de manera repetitiva, sino con plena sinceridad, con un pleno deseo de que así sea. Son tres peticiones que están enfocadas con Dios, son las tres primeras y deben de salir de manera totalmente sincera de nosotros. Que sea nuestro deseo sincero en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, sino cada día. Porque lo que está enseñando Jesús no fue una oración de tradición, no cambió una tradición, cambió la forma de relacionarse con Dios. Posteriormente se confirma cuando Cristo muere en el Calvario, se rasga el velo y todos podemos entrar a la misma presencia de Dios para allí tener nuestra relación, nuestra comunión, poder conocerlo y estar con Él. Pero aquí lo que les dice, lo primero que dice que tenemos que pedir, que anhelar, no porque quede bonito, no porque sea parte del Padre Nuestro, sino una declaración delante de Dios: santificado sea tú. Tiene muchas, podrás entender que es exaltar, alabar, adorar, engrandecer, glorificar. Pero, aparte de todo esto, cuando dice tu nombre, cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, es santificado sea tu nombre en mí. Y cuando vas a poder entender el significado, es
Tu nombre, cuando decimos tu nombre, significa que su misma personalidad debe estar revelada y manifestada en nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, le estamos diciendo, tú eres santo, yo tengo que ser santo, quiero ser santo. Le estamos diciendo, queremos llevar una vida de santidad. No perfecta, pero santa. Pedro lo expresaba así, al contrario, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es lo que ¿quieres esto para tu vida? ¿Quieres decirle a Dios esto? Cuando yo le digo santificado, quiero decirle a Dios en esta mañana, Señor, quiero ser santo. Quiero que tu vida, tu naturaleza, quiero luchar, quiero pelear para que eso sea una realidad en mi vida. Quiero que mi vida, mi vivir, mi manera de vivir sea santa. Pablo lo explicaba, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y eso quiere decir que ya no hago las cosas que hacía antes. Le estamos diciendo que deseamos vivir en un proceso de santificación. ¿Y cuánto dura el proceso de santificación, hermanos? Toda la vida. Hoy tengo que buscar santidad y mañana cuando me levante tengo que seguir buscando santidad. No hay que santificarlo con meras palabras. Esto no es, cuando decimos a Dios santificado sea tu nombre, no son meras palabras. No nos dirigimos a Dios porque son palabras que quedan bien o que le pueden gustar, sino que queremos santificarles, especialmente con vidas obedientes. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellos. El anhelo de nuestro corazón es que Dios sea temido, amado, respetado, exaltado y adorado como merece. Tenemos que dar testimonio de su grandeza, de su poder, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de su gran bondad, de su misericordia, pero no con palabras, sino con conductas. Que la gente vea en nosotros bondad, misericordia, amor. Esto es crecer en la gracia. Que esa gracia que se manifestó en nuestras vidas vaya creciendo en nosotros. Porque así, cuando hagamos eso, en medio del mundo, cuando ellos vean en nosotros a Cristo, no de boca, sino que vean que realmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿qué harán? Glorificarán al Rey de Reyes. Venga tu reino. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos dio un mensaje prioritario. Y no podemos alterar el orden. El orden es buscar primeramente el reino de Dios. No las añadiduras. No espero, no me enfoco en las añadiduras para que Dios me bendiga, sino me enfoco en buscar primeramente el reino de Dios en su justicia. ¿Pero dónde? Y no podemos alterar primeramente el reino de Dios, ¿dónde? En mi vida. En la vida, en mi hogar, en mis hijos, en mi relación con mis hijos, en nuestras relaciones, en la fábrica, en mis compañeros, en mis vecinos. De ahí tengo que buscar el reino de Dios. Tiene que estar manifestado. Cuando le decimos venga tu reino, es eso. Es vivir
en esa naturaleza que tiene el rey de ese reino. Hay una traducción preciosa. Mateo 11:12 es un versículo que tiene mucha controversia, pero bueno, lo tengo en lo que es la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y queridos hermanos, el reino de Dios no es algo que te va a venir, venga tu reino. Le estamos diciendo al Señor que queremos esforzarnos, queremos tomar decisiones, queremos ser valientes para incorporar el reino de Dios en medio de nosotros. Para incorporar el reino de Dios en medio de nuestras circunstancias, en nuestra vida social, con las responsabilidades familiares. Y vamos a necesitar valentía. Dice que a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La traducción dice que solamente los violentos la arrebatarán. Pero no está hablando de ese movimiento de celote que había, que querían conquistar o extender el reino a través de guerras y de conflictos. No, está hablando de una decisión personal. Pablo fue violento consigo mismo para alcanzar vivir en el reino. Y él decía: no corro, ni peleo de cualquier manera, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Y esta es la siguiente y última petición de las tres primeras: hágase tu voluntad. Jesús les está enseñando a las personas que tienen que ir al Padre y decirle: hágase tu voluntad. En un reino se hace la voluntad del rey, ¿no? Y en algunos, si no la haces, te corta la cabeza. Pero esto es así. Pero otra cosa, ¿acaso no exigimos a nuestros hijos que se sujeten a las normas de nuestro reino, de nuestra casa? Pregunto. ¿No exigimos a nuestros hijos que acepten las normas de nuestra casa? Pues esto es muy normal de entender. Pero la voluntad de Dios a la que se hace referencia es claramente la voluntad de Dios revelada. Y esa voluntad de Dios revelada está en su palabra. La palabra hecha carne en nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando le decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra no sea algo en el que yo pueda conocer de manera lectiva, que yo lo leo y sé y lo escribo. No, estoy diciéndote que quiero que tu palabra se haga carne en mí, que sea vivificada en mí, que yo la pueda vivir. Decirle a Dios venga a tu reino conlleva decirle que deseas obedecer tu voluntad. Pero Jesús lo dijo de una manera mucho más clara: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si recibimos su palabra de forma natural, aún sin entenderla, sin cuestionarla, Isaías lo expresa de una manera muy bonita. La podéis leer en Isaías 55. Dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O sea, cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, no vuelve vacía. Dice que es como la nieve que cae y empapa la tierra. Y de momento parece ser que no pasa nada. Pero esa palabra tomada de parte de Dios, llevada a tu vida para hacer la voluntad de Dios, dice que traerá fruto. De una manera que no puedes entender, que en un principio puedes enfadarte, pero la promesa de Dios es que la palabra no vuelve vacía.
lo que Dios te dice y tú apliques a tu vida, eso traerá fruto. Y la voluntad de Dios, la voluntad de tu Padre Celestial, siempre será convertir el desierto en un florido vergel. Sea tanto en lo natural como en lo espiritual. Los espinos y las ortigas, productos del pecado, serán quitados y serán cambiados por la frescura del gozo, la paz y la vida abundante en su gracia. Arriba en el cielo todo funciona bajo la voluntad de Dios. Es la voluntad soberana. Pero fíjate lo que dijo Jesús: a mi Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios no es algo que tiene que venir. El reino de Dios ya vino. Está en medio de nosotros. Tenemos que vivir bajo ese reino. Y en ese reino se hace la voluntad de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. No le demos nosotros la espalda a nuestro Padre. El mundo intenta prescindir de Dios. No prescindamos nosotros de nuestro Padre. El mundo prescinde de su ley y comete toda clase de pecados. No seamos así nosotros. El mundo prescinde de su palabra e inventa toda clase de ideologías, filosofía y religiones para justificar su pecado. No inventemos nada, está todo inventado. Obedezcámoslo. Prescinden de su voluntad para mantener relaciones humanas a su manera y cometen injusticia. Prescinden de su mano providencial y pecan de autosuficiencia. El otro día en Castalla les decía que lo peor que podemos hacer, ¿sabes qué es? Hacernos mayores. Nos hemos hecho mayores. ¿O no has escuchado nunca decirte tu hijo que tu hijo te ha dicho: yo ya soy mayor, yo ya sé lo que puedo hacer, no necesito que tú me digas? Nos hacemos mayores, dejamos de ser niños. Jesús decía: sed como niños, como niños que dependan del Padre, como niños que aún necesitan saber, entender que cada decisión que tomemos es muy buena, consultarla con el Padre. Y luego tomaremos las decisiones que queramos tomar. Pero no prescindamos. Como está David, cuando él se ponía delante del enemigo y le preguntaba a Dios: Señor, ¿por dónde entro los filisteos? Y Dios le dijo: rodéales. Ganó. A la siguiente se vio, ya no le consultó, y fue de la misma manera, y los filisteos cayeron sobre ellos. No pierdas esa gracia, ese favor de que Dios sea esa mano providencial en tu vida, como niño, con madurez, maduros espiritualmente, pero niños dependientes, niños que reconocen la paternidad de Dios. La categoría central de la ética cristiana está en la obediencia, y la obediencia es consultiva, es diligente, es gozosa y es completa. Esa es la ética de la obediencia cristiana: consultiva, diligente, gozosa y completa. Cuando le decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo esto. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. No os amoldéis a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ante esto, el creyente debería de exclamar: Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ser santos. Santos como tú eres santo. Queremos vivir en santidad. Y te declaramos Rey de nuestra vida y deseamos vivir en tu reino bajo tus mandamientos. Queremos hacer tu voluntad en todo, como así se hace en el cielo. Así también se haga en nuestra vida. Y si este es tu deseo, yo te invitaría a que te pusieras en pie, ahí donde estás, para decirle al Señor: este es mi deseo. Pero no lo hagas de manera repetitiva, ni lo hagas porque toque. Hazlo con sinceridad. Si este es tu deseo, que sea tu Padre, que sea tuyo, que sea nuestro, que busques la santidad, que busques su reino y que busques con sinceridad que su voluntad sea hecha, te invitaría a que te pusieras en pie, como muestra que se lo estás diciendo, que le quieres reconocer a Dios como tu Padre, un Padre que está en los cielos. Y quisiera invitar al grupo de alabanza ¿cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Vamos a a veces no podemos llegar a alcanzar en nuestra mente de poder tener la certeza, la seguridad de que el Señor está aquí. Pero si tienes esa seguridad en esta mañana, si crees en tu corazón que la presencia de Dios está aquí, que está a tu lado ahora mismo, que está frente a ti, si te ha hablado, que tú en esta mañana puedas decirle al Señor: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo